Como primer paso, antes de empezar con el montaje, será dejarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual podremos ver que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que este enganche es compatible con múltiples modelos. En este caso, vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje del enganche tendremos que desmontar ambos pilotos y el paragolpes. Una vez desmontado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico que hay detrás de este. Para quitar el piloto será necesario quitar el plástico que nos tapan los tornillos de sujeción. Quitaremos ambos tornillos con el torno 25. Una vez quitados los tornillos, sigue todavía enganchado por una grapa que lleva aquí. Lo sacaremos con la ayuda de la espátula. Esta es la grapa que os comentaba. Y ahora tendremos que desenchufar el conector. Vale. Tendremos que quitar este pasador. Este pasador hace registro con el paragolpes y es importante quitarlo para poder extraerlo. En el lado derecho exactamente lo mismo. Hacemos un poquitín de presión. Como tenemos ya el vehículo a esta altura, aprovecharemos a dejarnos quitados todos los tapizados. Tendremos que quitar ambas guías de sujeción de carga y nos dejarán los puntos a la vista. También, para poder quitar la zona del tapizado, tendremos que quitar la moldura de entrada de puerta que va a presión. Con la ayuda del sacagrapas lo meteremos lateralmente, iremos tirando. Quitaremos también la bandeja. En este vehículo vais a ver que es bastante costoso el poder acceder a los puntos de anclaje. Tendremos que destapizar también ambos laterales y quitar esta pieza plástica que cubre toda la parte inferior del maletero. Para poder desmontar el lateral, debajo del tirador del asiento, que ahora veremos cómo se nos tumba, tenemos el tornillo. Justamente donde apoya la bandeja tendremos que quitar el otro tornillo. Ya tendremos suelto todo el tapizado, a falta de quitar las grapas de presión. Ya tenemos todo el lateral suelto, como habéis visto, que solamente lleva grapas de presión. No es necesario aflojar más que los dos tornillos que os comentaba y ahora tendremos que quitar tanto la conexión del mechero, lo más complejo que podéis encontraros para quitar, el tirador lleva una silga, la cual tenemos que soltar. Para ello haremos simplemente un poco de presión y ya nos sale, ¿vale? Vemos ahí la silga, la ayuda de un alicate de puntas tendremos que tirar para adentro. Ya podremos retirar el tapizado. En el lado izquierdo, exactamente igual que en el derecho, tendremos que quitar todo el tapizado. Bueno, ya hemos quitado ambos laterales y ahora es momento de quitar lo que es la parte plástica de la zona inferior. Esto nos va a venir bien tanto como para el punto de anclaje que tenemos oculto debajo del tapizado, como para la instalación eléctrica. Los tres puntos que habéis visto en cada lado llevan llave de 10. El último punto que nos queda en ambos lados lleva llave de 17. Dentro tenemos una tuerca de 10. La tendremos que quitar. Sacaremos toda la pieza. Como veis, tenemos ya
los orificios, que aunque los veis tapados con esta pegatina, os la retiro y así lo veis, punto de anclaje aquí y en el otro lado también, ahora retiraremos la pegatina. Y lo que os comentaba, justamente aquí tenemos los fusibles y la unidad de cambus trasera. Aquí es donde vamos a realizar todas las conexiones. En el pase de ruedas, tanto en la izquierda como en la derecha, soltaremos estos 3 tornillos que tenemos de forma visible y un cuarto que tenemos en la esquina. En el lado derecho, exactamente igual. En la parte inferior, como vemos, tendremos que soltar los 5 tornillos que tenemos de Torx de 25. Ya podemos proceder a desmontar el paragolpes. Empezaremos, como siempre, por las esquinas, liberando unas grapitas de presión que lleva aquí. Tiraremos un poco con cuidado. Vamos al otro lado. Misma operación, liberando las esquinas. Y ya lo tenemos prácticamente suelto. Antes de terminar de retirarlo, será necesario que desenchufemos el conector del sensor de aparcamiento y en el lado de la derecha la antena que lleva pegada al paragolpes. Ya podemos retirar el paragolpes y lo dejaremos, como siempre, en un sitio firme y seguro. Como último paso, antes de empezar con el montaje del enganche, será quitar el refuerzo de aluminio. Para ello, quitaremos los tornillos que vemos de forma frontal, pero aquí en el lado de la derecha, justamente en el interior, tenemos una tuerca que tenemos que quitar. Para ello, tendremos que quitar un plástico que ahora os muestro. Lo que os comentaba, el plástico interior es este que veis aquí. Tenemos que quitarle esa tuerca plástica. Y justamente aquí tenemos la tuerca. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Antes de poner el enganche, pondremos uno de los tornillos que hemos quitado del refuerzo y la tuerca que hemos quitado anteriormente en el interior. Taparemos el orificio que vemos aquí. ¿Por qué? Porque si no tapamos el orificio nos entrará agua al interior. Ya hemos descubierto el punto de la parte superior y ahora nos falta el lateral, que es este de aquí. Como veis, lleva también un adhesivo. Quitaremos el adhesivo. Y ya nos queda al descubierto el punto de anclaje. En el otro lado podéis ver que es exactamente igual, el de la parte superior y el del lateral. Ya tenemos todos los puntos de anclaje a la vista. Ahora es momento de comenzar con el montaje del enganche. Estamos en el larguero izquierdo. Para identificar la pieza, nuestros ingenieros las marcan con esta muesca. Como podéis ver, se ve en las dos partes. Colocaremos el tornillo de 1260 en la parte más frontal. Y el tornillo de 1240 en la parte posterior. En el lado derecho procederemos igualmente. Colocaremos el cuerpo central del enganche, recordando siempre de que las piezas las tenemos sin terminar de apretar. Tornillo pasante en la parte más pegada al chasis
y el tornillo con el arandela Glover, justamente el que va dentro de la barra. Al ser todos los tornillos de 12 milímetros, les daremos el mismo apriete de 87 Nm. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 aquí en el lado de la derecha. Como siempre y en todas las tornillerías que montamos en Enganches Aragón, tornillos Delta Protec, asegurando una calidad óptima contra la oxidación. En la izquierda, tornillo de 12-25 en la parte superior, y el de 12-35 lo pondremos con la anilla doblada a 90 grados para la sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Los tornillos de sujeción de bola, al ser de 12, también los apretaremos a 87 Nm. Colocaremos la sujeción de la base de enchufe de esta forma, con el tornillo de 10, la arandela de ala ancha, arandela plástica entre medio del soporte y ahora la tuerca autoblocante. Terminaremos de darle un apriete suficiente como para que suba y baje con facilidad, pero que no caiga por su peso. Y con esto damos por terminado la parte del montaje. Ahora vamos con la parte eléctrica. Dos opciones tenemos en cuanto a kit eléctricos para este vehículo. Uno, el que todos conocéis, el kit universal, conectado directamente a las señales de los pilotos. Y dos, el kit conectado a la línea de campus, el cual nos viene con la centralita, el cableado que va conexionado a la línea de campus y el cableado de la base del enchufe. Varias cosas a tener en cuenta cuando coloquemos la base de enchufe en este vehículo. Tendremos que intentar siempre que la apertura sea de forma lateral. Si lo ponemos hacia la parte superior, tendremos que hacer un orificio bastante mayor en el paragolpes. Y otra, el cableado, si os fijáis, nos va a colisionar con la parte trasera. Esta chapa anticalórica tendríamos que hacer un recorte para que esto nos vaya por aquí bien. Pues ahora bien, también tenemos la posibilidad de que con una brida la pondremos en el orificio que nos queda libre y una vez que lo tengamos bien posicionado, lo apretamos. Sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Pasaremos el cable a esta zona de aquí y, como podéis ver, el vehículo va provisto de una goma y un orificio para que podamos pasar el cableado al interior. Ya tenemos el cableado en el interior. Lo sujetaremos con las bridas al propio cableado del vehículo. En este caso usaremos los tornillos de masa que lleva el vehículo para poner las masas de la instalación. El enchufe, como veis, faltaría de conectarle los dos terminales del positivo. Y la instalación viene preparada con el positivo y el positivo de contacto, los cuales tenéis los kits auxiliares en la web. Conectaremos los pines libres en su sitio. Ya podemos conectar la centralita, la cual con conectores únicos como lleva no nos podremos confundir. Este es el principal, este es el de la señal de freno y auxiliares y por último
el de la línea de Cambus. Una vez colocado podemos sujetar la centralita o bien con la anilla que lleva incluida o con el adhesivo, como es en este caso, que incluimos en el kit. Hemos ido sujetando el cable y ahora el cable de la línea de CAN y de positivos los pasaremos hasta la caja de fusibles que tenemos ahí y la línea de CAN en la BCM trasera. Como podéis ver, hemos sujetado la centralita al pase de ruedas. El cable de CAN y el de positivo lo hemos sujetado con bridas por aquí hasta aquí el positivo, que va a ir conectado directamente a la caja de fusibles, y justamente debajo de esta centralita tenemos el conector donde empalmaremos la línea de Cambus. Ahora es momento de conectar el positivo. Para ello vamos a ir a la caja de fusibles. En la caja de fusibles tenemos que buscar un positivo directo. Como podemos apreciar, en esta regleta negra tenemos varios pines libres con positivo directo. Para ello utilizaremos un terminal que le pondremos al cable que hemos cortado y lo introduciremos en uno de los espacios libres. Para poder introducirlo tenemos que sacar los portafusibles para afuera y hacer el conexionado por la parte de atrás. Con la ayuda de un destornillador apalancamos un poco aquí en la patilla que sujeta la caja y ya podemos sacarlo. Para extraer la caja de fusibles, como veis, tenemos la patilla que lo sujeta, le damos para atrás y ya la tenemos fuera. Levantamos las dos patillas que lleva y ahora una más en este lado. Ya tenemos libre para poder hacer el conexionado. Como veis, la línea esta de color morado la tendremos que desplazar para que nos deje introducir el cable dentro. Tenemos que liberar haciendo un poquitín de presión y ahora ya nos va a permitir poner el conector. Sobre los conectores que tenemos libre, como veis ahí, en cualquiera de las posiciones, ponemos y después volvemos a introducir otra vez la pieza de seguridad para adentro. Y lo introducimos otra vez en su sitio. Ya tenemos el terminal aquí libre, como podéis ver. Meteremos el fusible y ya nos llegará corriente a la centralita. Por último, nos queda conectar el cableado de la línea CAN. Para ello, liberamos con las patillas, hacemos un poco de palanca y aquí tenemos la línea de CAN. Como veis, cables trenzados y muy fáciles de identificar. Lo conectaremos con la ayuda de los terminales robacorrientes directamente a la línea de Cambus. El amarillo irá conectado con el naranja y el verde con el violeta. Una vez comprobada la instalación eléctrica, ya tenemos todo terminado. Es el momento de empezar con el montaje. Dependiendo del modelo, tendremos que tener en cuenta que el recorte puede variar en cuanto a medidas. En este caso, yo voy a hacer el recorte con una sierra circular. Con la ayuda de una lija, afinaremos bien el recorte. Terminaremos repasando y dejando ya completamente fino el recorte realizado. Una vez realizado el recorte, ya podemos terminar de montar el paragolpes. Y con esto damos por terminado el montaje de este Audi A6 Avant.